responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Ese es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado la tarde del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, en el estado de Baja California, momento en el que era el candidato a la presidencia de la República no solo del partido en el poder, el Revolucionario Institucional, sino de toda la estructura política que controlaba en ese momento los destinos de México. Esa es la parte de la historia que todos sabemos, la que nos contaron un montón de veces. Sin embargo, entre los mexicanos, siempre quedó la duda sobre si Mario Aburto, asesino confeso, había actuado por su cuenta o seguía instrucciones de alguien más. Si ese día iba solo o fue un operativo con más gente. Si fue un arrebato de locura o un acto planeado. Si todo lo que ocurrió después fue la genuina reacción de los involucrados o parte de la estrategia. Esas y muchas interrogantes más han sido tratadas en otro sinfín de producciones, que eran tachadas por el viejo régimen de especulaciones. Ahora, con lo revelado por la Fiscalía General de la República, podemos empezar a separar la dramatización de lo que realmente sucedió. Como mínimo, hubo un segundo tirador en el acto del candidato presidencial aquella tarde en el Parque de Lomas Taurinas y está vinculado al Estado mexicano. Así lo reveló la Fiscalía, confirmando una de las sospechas instaladas en el ideario popular. Eso nos lleva a preguntar, ¿quién entre los dirigentes y funcionarios que formaban parte de la estructura de poder de aquel entonces tenía miedo a una presidencia de Colosio? ¿Por qué? ¿Cómo logró operar algo así? Quédate al final de esta breve historia. Aceptar de que el pueblo pone y el pueblo quita y el pueblo es el soberano, es el que manda. Primero, nos tenemos que poner en contexto. Quizás algunos son muy chicos y no se acuerdan, pero al presidente de la República no lo elegía el pueblo, lo elegía su antecesor. A Salinas lo eligió de la Madrid, a de la Madrid José López Portillo, a López Portillo Echeverría, a Echeverría Díaz Ordaz y así nos podemos seguir hasta la Revolución. Salinas eligió a Colosio, funcionario disciplinado durante su gobierno, y quien consideró dentro de su gabinete como el más apto para continuar con su proyecto de privatizaciones. Tras el dedazo, los candidatos debían pasar por un ritual en el que iban recibiendo, acto por acto, la bendición de los distintos sectores del PRI. Sindicatos que formaban parte de la estructura, como la Confederación de Trabajadores de México, arropaban al candidato y con Colosio no fue la excepción. El entonces secretario de Desarrollo Social y expresidente del PRI renunció al gabinete salinista para atravesar por el proceso ceremonial. Recordemos que este ritual debía ser más o menos un año antes de los comicios por la ley electoral. Salinas de Gortari, entonces con una alta aprobación de los mexicanos y en su pico de acumulación de poder, lo tenía todo calculado. Tras delinear a los finalistas hacia finales de 1993, se decantó en noviembre por Colosio, quien mejor combinaba los polos técnico y político que se peleaban la candidatura. Después operó el respaldo de los sectores obrero, campesino, empresarial y popular hacia su delfín. Más tarde reacomodó en posiciones estratégicas al resto de finalistas y cerró con la jugada maestra. Eligió como coordinador de campaña de Colosio a alguien aún más apegado a su proyecto político y al perfil más tecnócrata de todos, Ernesto Zedillo, entonces secretario de Educación. No obstante, la celebración del destape les duró poco a Salinas y a su gobierno. Algo más de un mes después, mientras entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomaba las cabeceras municipales de 7 localidades en Chiapas. El subcomandante Marcos y otros dirigentes zapatistas recibían el año 1994 condenando al gobierno vendepatrias de Salinas por la aplicación de la receta económica neoliberal, al entregar los recursos del Estado mexicano a particulares. Poco tiempo antes se había generado una interna en su gabinete.
La nominación de Colosio le había supuesto el enojo de Manuel Camacho Solís, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal y uno de los más importantes dirigentes políticos de la época, quien renunció a su cargo arremetiendo contra la elección de Colosio y regresando poco después a la administración a través de la Cancillería, luego de conciliar con Salinas. Sin embargo, la decisión comenzó a percibirse. El éxito inicial del gobierno salinista recayó principalmente en la unidad de distintas facciones y corrientes del PRI en torno a su proyecto. Unidad que se logró con el liderazgo del presidente. Pero cuando ese liderazgo comenzó a debilitarse, cada facción empezó a operar para sus intereses y así asegurarse una posición en el siguiente gobierno. Como el ajedrecista que era, Salinas de Gortari ideó una jugada para matar 2 pájaros de un tiro. Entregó a Camacho Solís la responsabilidad del diálogo del Estado mexicano con el EZLN, regresándolo al foco de la opinión pública, decisión que tomó por sorpresa hasta el propio Colosio. Camacho dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero se hizo de un puesto tan mediático como de candidato a la presidencia. Incluso, para febrero de 1994, ya lo había opacado, y para inicios de marzo, ya se hablaba de que pudiera tomar él mismo la responsabilidad de conducir al tricolor en las elecciones presidenciales de agosto de ese año, relevando a Colosio. Por ley electoral, estaba habilitado, pues no tenía un cargo oficial. Además, estaba bien valorado y lo más importante, tenía el respaldo de una corriente dentro del PRI que operaba a su favor. Sin embargo, entonces Salinas de Gortari proclamó una de sus más célebres frases: "No se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo". Y llegué a la conclusión de que si yo lanzaba una candidatura, pues iba a desestabilizar el país. Le hice ver que o clarificaba su posición en cuanto a concentrarse plenamente en los trabajos para la paz, que eran importantísimos dentro del país, o iba yo a tener que removerlo como comisionado. Desde a sacar de la jugada a Camacho, la movida le sirvió a Salinas para un tercer propósito: generar competencia entre sus gallos a la presidencia. Pues para ese entonces, aunque en público defendía a Colosio, se hablaba de serias diferencias en privado entre el presidente y su posible sucesor. Además, el entorno de la campaña de Colosio estaba completamente enrarecido y los desacuerdos se extendían a la coordinación de la campaña. Recordemos en ese entonces conducida por Zedillo. El exsecretario de Educación era visto como el operador de José Córdoba Montoya, entonces secretario de la Oficina de la Presidencia y uno de los dirigentes salinistas de más alto rango. A través de estos personajes, el presidente mantenía control de la campaña. Esto, aunado a errores cometidos por Zedillo, llevaron a Colosio a dudar en serio en sacarlo de su equipo. Salinas había logrado su propósito, pero ¿a qué costo? Entretuvo a Camacho y le negó la candidatura, pero no terminaba de resolverse lo del EZLN. Había logrado meterle presión a Colosio, pero el discurso de este era cada vez más crítico hacia la dictadura priista. Entonces, tuvo lugar el punto de quiebre en la campaña de Colosio. El 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio ofreció el discurso más recordado de su carrera, parafraseando la histórica arenga de Martin Luther King: "Yo tengo un sueño". Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Y es que si bien no se distanció del legado sociopolítico del salinismo, haciendo referencia a la construcción del Estado neoliberal, sí habló de separar al PRI del gobierno y dejó la advertencia de que su administración sería independiente de la estructura que acompañó al tricolor desde su fundación. No puede decirse que el discurso en el Monumento a la Revolución le costó la vida al candidato, pero sí podemos decir que ese día decidió relanzar la campaña con un tono distinto.
Conforme fue avanzando el mes, la tensión entre Salinas, Zedillo y Colosio escaló y el ambiente se fue enturbiando. Además, el relanzamiento no había logrado ayudar al candidato a terminar de despegar en las encuestas. Cada facción seguía operando por su gallo para quedarse con la candidatura, y Camacho Solís, desde San Cristóbal de las Casas, seguía restándole foco a Colosio. Entonces la campaña del candidato, que contaba con gente de todos los equipos, decidió realizar un acto en una de las colonias populares más priistas de Tijuana, Lomas Taurinas, para supuestamente mostrar músculo. Lo que ocurrió después sería una de las tragedias más grandes en la historia reciente del país. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para enterarte de la publicación de la segunda entrega de Historia de Historia.